primicia mundial. La primera vez que va a salir en televisión con el pelo como lo van a ver. Atentos, abrimos plano. Ahí lo tienen. Antonio Guerrero, no sabíamos que tenías ese pelazo. Lo llevo recogido. Es un talento oculto. Es un talento oculto. ¿Vamos a hablar de talentos ocultos hoy? Bueno, nunca se sabe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque ya hoy ya... Mira, el día de hoy está... déjame que te ponga aquí el micro bien. Claro. El día de hoy está estupendo. Se ha quedado un día... Qué maravilloso el día. La niebla, el frío, la lluvia de mañana. La calor. Un día estupendísimo. Hoy vamos a hablar de factores de atribución. ¿Qué es eso de los factores de atribución? Eso es uno de esos temas que te gustan tanto a ti. A ver... Los factores de atribución son los factores normalmente que utilizamos para dar una respuesta o una explicación a la conducta propia o a la conducta de otro. Es decir, dónde ponemos las causas de las cosas que ocurren, a mí o a los demás. A modo resumido. Vale. O sea, nosotros cogemos, vemos qué ha pasado y decimos, pues esto es gracias a o por culpa de. Sí, exacto. Nosotros tenemos tendencia, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, a dar explicaciones a las cosas que nos van ocurriendo en función de lo que nos va pasando. Sin embargo, tenemos que entender que las cosas que nos van ocurriendo, nosotros les vamos a dar una explicación y a veces nos podemos equivocar poniendo las causas en un determinado factor o en otro. Y por eso yo creo que es un tema interesante este que podemos tratar para enseñar a todas las personas que nos están viendo, porque se van a sentir identificadas como yo creo que muchas cosas, para que la próxima vez que tengan atribuciones puedan cambiar esos factores y ver las cosas de una manera diferente. Pues vamos a explicarlo todo, además, a través de una presentación que nos ha traído nuestro psicólogo, que tengo que decir que la presentación es más bonita de la que la ven en casa, porque ahí está deformada y no es así. Pero bueno, nos sale así en pantalla. Atribución. La atribución, además de saber qué es, que ya lo has explicado muy bien, ¿qué lleva a esas atribuciones? ¿Qué lleva a atribuir el que sea algo por una cosa o por otra? ¿Qué nos lleva a atribuir las cosas a gente o a cosas que hayan sucedido? Nosotros ahí entran en juego lo que te acuerdas cuando hablábamos de los procesos automáticos de percepción y de interpretación, de procesamiento de información. Pues todo eso es lo que entra en juego cuando vamos hablando de temas de atribución, con lo cual un pensamiento, sobre todo que tiene que ver con nuestra interpretación, que tiene que ver con nuestras experiencias, con nuestros valores, situaciones que ya hemos vivido, pues todo esto es lo que hace que tengamos una tendencia a explicar las cosas de una manera más personal o más ambiental. Y ahora te voy a contar un poco cuáles son esos factores para que se vaya entendiendo esto de qué me refiero, porque cuando hacemos atribuciones lo hacemos en base a 3 planos, por lo menos desde la teoría que yo te voy a contar hoy. Vale, 3 factores, los estamos viendo ahí. Ah, mira, hay un spoiler, ¿vale? Hay un spoiler ahí. Sí. Y a mí me interesa mucho eso de la estabilidad. Cuando hablamos, mira, estos 3 factores tienen que ver con el origen donde yo voy poniendo las causas, con lo cual, como puedes ver, ahí tenemos el locus de causalidad, tenemos también lo que es el locus de estabilidad y el locus de controlabilidad. Vale, para la gente que habla en castellano. Lo voy a ir traduciendo paso por paso. De hecho, en la presentación que traigo, una para cada uno por lo mismo, para que todo el mundo lo pueda entender, porque yo sé que son unos palabrejos ahí que utilizamos los psicólogos. Pues vamos a ver primero la causalidad, ¿no? Venga, vamos a ver el locus de causalidad. El locus de causalidad, la palabra locus, una palabra latina que significa lugar, es decir, dónde ponemos nosotros, en qué lugar ponemos la causa de lo que nos pasa, y aquí la podemos poner en 2 sitios. En un sitio externo a nosotros, es decir, que sería una causa ambiental, o la podemos poner dentro de nosotros, dentro de lo que son los factores más personales. Te voy poniendo ejemplitos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hoy me levanto de la cama y traigo un dolor de cabeza, yo puedo decir que ese dolor de cabeza tiene que ver con que no he dormido, por ejemplo, con lo cual eso sería un factor interno porque tiene que ver con mi persona. O puedo decir que es que cuando me he levantado me cayó de la cama de cabeza y me pegó un chocazo con la mesita de noche. Eso es externo. Entonces es externo porque, claro, yo lo atribuyo al golpe que me he dado con algo de fuera. Por eso hablamos de factor ambiental o de factor personal, que es el interno. Después, en un segundo punto, tenemos lo que hablábamos antes del locus de estabilidad, por ejemplo, o el locus de controlabilidad, no sé exactamente cuál es el que puse después. Entonces, cuando hablamos de
Controlabilidad. ¿Eso qué significa? Controlabilidad nos referimos a si yo percibo en las causas de las cosas que me pasan, si yo tengo capacidad de manejar algo en eso. Es decir, si yo veo que tengo alguna opción, algo que yo puedo hacer, entonces lo voy a entender como un concepto o con un factor controlable. Pero si veo que se escapa a mi control, a mi manejo y yo no puedo hacer nada, entonces lo voy a ver como algo incontrolable. Por ejemplo, si yo digo que me presenta un examen y el profesor me ha puesto un examen con mucha dificultad, yo no puedo controlar la dificultad del examen, porque no depende de mí. Lo que sí puedo controlar, por ejemplo, es la cantidad de horas que yo estudio. Por eso se llama controlable. Yo puedo llegar a decir, ¿cuánto he estudiado para este examen? 3 horas. Oye, si hubiera estudiado 5 me hubiera ido mejor, pues a lo mejor sí, pues entonces yo esto lo puedo controlar. Siempre y entendiendo la palabra control en el sentido no tan estricto, es decir, que siempre que hablamos de control hablamos de algo muy inflexible, siempre hablamos de manejo, pero en el caso que nos ocupa, que es esta teoría, se le ha dado el nombre de controlabilidad por el hecho de poder manejar. Por ejemplo, yo el factor. La meteorología no la podemos manejar, controlar, ¿no? Evidentemente no. Bueno, hay gente que dice que sí. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que dice que eso se puede controlar el clima y Esos tal, son ¿no? pacientes tuyos. De momento no. Yo los espero. Tengo la agenda abierta para vosotros, ¿eh? Si queréis verme. Yo siempre hago, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, que como todo, tiene que haber de todo en el mundo, entonces, pues bueno, todo es respetable, que cada uno piense como quiera y que crea lo que quiera querer, ¿no? Pero bueno, que si en algún momento cambian de opinión, que yo, brazos abiertos, os recojo. Bueno, ¿vale? ya sabemos que hay cosas que se pueden controlar, cosas que no se pueden controlar. Exacto. Y luego la de la estabilidad, que es lo que te preguntaba y que lo has dejado para el último, pero aposta. Sí, tú sabes que es que a mí me gusta siempre dejarlo para el final. Siempre te digo lo mismo, lo mejor se hace esperar, ¿no? Cuando hablamos de factores de estabilidad, lo que estamos hablando es de factores si nosotros consideramos que es algo permanente, que eso es lo que se considera estable, o si es algo más temporal, más puntual, que eso es inestable. Yo te digo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con personas, ¿no? Y tienen un resultado malo en algún examen, en alguna prueba, y te dices que yo soy torpe. La torpeza, claro, se ve como una cualidad, una habilidad, bueno, habilidad no una cualidad, ¿no? Que la persona infiere que tiene de sí misma y eso es una cosa permanente. Yo no nazco listo y me vuelvo tonto, ¿no? Como el Luisma, ¿no? Que decía, me he vuelto tonto, ¿no? Pero eso se ve como algo permanente. Yo entiendo que siempre he sido torpe y eso entiendo que no va a cambiar de cara al futuro. Entonces hay una permanencia y eso es lo que hace que el factor se convierta en algo estable. Los factores inestables son cosas que son puntuales, que son duraderas. Pueden ser una duración larga. Por ejemplo, si tú te partes una pierna, pues a lo mejor tienes que estar 5 o 6 meses sin poder jugar al fútbol. Pero es algo que va a acabar en algún momento, no es algo permanente. Por tanto, eso, aunque sea una larga duración, es una cosa inestable, es un factor inestable. Vale, o sea, lo inestable es lo temporal. Exacto. Ok. Vale. Okay. Pero ¿y esto cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? Esto se relaciona, es decir, los factores se dan por separado, se dan juntos. ¿Tienen que estar los tres obligatoriamente? A ver, hablamos de percepciones. ¿Esto es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, bueno, desde esta teoría sí, te hablo que en psicología siempre hay teorías, con lo cual hay esta teoría que es la teoría de Weiner, que habla de los factores de atribución, te habla de que a la hora de hacer una percepción utilizamos los 3 factores, que es lo que hace que esto nos encamine hacia una resolución de problemas o hacia un bloqueo, o hacia diferentes maneras de entender las cosas, porque claro, según tú te vayas llevando a un punto u otro, ahí hemos visto que hay como un triángulo, ¿no? Yo he pintado ahí un triángulo y entonces he puesto que cada una de ellas está en un vértice. Evidentemente, cuando tú vas utilizando esos factores y lo vamos haciendo de una manera dicotómica, es decir, si es estable o inestable, es controlable o incontrolable, ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor no puedo controlar, pero sí puedo manejar en cierto modo. Pero depende de lo estrictamente inflexible que yo lo mida, me va a llevar a un punto u otro. ¿Se entiende esto? Entonces es necesario entender en qué factores yo estoy poniendo las causas de lo que me pasa, utilizando, por ejemplo, estos 3, para ir entendiendo por dónde me estoy moviendo y para ver si realmente esa respuesta es tal cual o puede haber otras interpretaciones, que de hecho una de las pautas para trabajar con los factores atribucionales es intentar buscar otras maneras de verlo aplicando otros factores distintos.
Mira, para la gente que está en casa, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Vamos a aplicarlo al día a día. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Vale, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues yo que sé que te digo, de un estudiante mismo, por ejemplo. Sí. Venga, pues un estudiante, por si nos están viendo algunos que estarán en época de exámenes. Tú imagínate una persona, ¿vale? Que empieza a estudiar y ve que le empieza a costar concentrarse. Entonces su percepción empieza a decir, bueno, pues yo me está costando concentrarme porque no soy muy inteligente. Y esto significa que voy a estar siempre igual y que nunca va a cambiar y yo no puedo controlar mi inteligencia es la que es. Con lo cual, ¿qué va a pasar con esta persona? Que si piensa que es torpe, que va a ser siempre torpe, que esto nunca puede cambiar, evidentemente hay una indefensión. Yo me siento indefenso de cara al futuro de no poder manejar nada. Esto me puede llevar a una frustración, me puede llevar a una ansiedad y entonces ¿qué va a pasar? Que mi conducta puede ser que sea la de abandonar el estudio o la de directamente no implicarme porque entiendo que no voy a conseguir ningún tipo de resultado que a mí me interese y entonces fíjate cómo te va derivando a un tipo de emoción y de conducta que no te beneficia. Si a esta persona le cogemos y le decimos, bueno, tú por ejemplo hablas de factores de torpeza, de que no eres listo, de que no eres inteligente, ¿no? Vale, pero tú ¿en qué curso estás? No, yo estoy en primero de universidad, y entonces todos estos años, ¿cómo lo has conseguido? Quizás a lo mejor no es tanto tema de inteligencia. ¿Qué puede estar pasándote? Porque a lo mejor tengo mucha presión, que tengo muchos exámenes, que no estoy durmiendo bien y entonces los factores van cambiando. Porque no es lo mismo que yo piense que soy tonto a que piense que estoy estresado. No es lo mismo de cara a una indefensión futura. Si yo pienso que estoy estresado, puedo buscar maneras para desestresarme o puedo buscar ayuda o puedo buscar otras situaciones, otras conductas que me puedan beneficiar. Si otro estudiante, por ejemplo, dice, yo ya no voy a estudiar más porque resulta que cada vez que me presento un examen, mi profesor me tiene manía y siempre me suspende, nos vamos al otro punto del continuo, es decir, ya es totalmente externo, no depende nada de mí, con lo cual, si no depende de mí, yo no lo puedo controlar. Y encima, esto no va a cambiar porque me va a tener manía siempre, al final también termino en otro punto, si te das cuenta, negativo. Por consiguiente, tengo que barajar también esos factores, decir, oye, ¿realmente el profesor te tiene manía? ¿O es que no nos hemos esforzado a lo mejor la suficiente? ¿O es que te ha puesto en el examen algo que tú no te has estudiado? Oye, puede que a lo mejor tú en la clase estés allí liándola súper arda atrás del todo, ¿no? Y el hombre pues te diga, mira, verás, pero eso tampoco, incluso, si nos lo lleváramos a ese punto, imagínate que es verdad que el chaval, que el tío le tiene manía, ¿no? Tampoco tiene por qué ser algo permanente, porque a lo mejor si repite el curso el año que viene lo toca otro profesor. Claro. Pero claro, si yo no controlo mi conducta y la sigo liando el año que viene, pues entonces me va a volver otra vez a tener manía el profesor. Entonces, estamos otra vez en el mismo bucle. Por eso te digo que fíjate cómo el que yo ponga factores de un tipo u de otro, a mí me va a llevar a un sitio a nivel emocional y ese nivel emocional me va a derivar en una conducta. Por Fíjate, eso son nos intereses va a condicionar, importantes, ¿no? Claro, es que las percepciones, como hablábamos en el procesamiento automático, las percepciones tienen poder. Tienen el poder de hacerte ver lo que tú estás viendo, que no significa que es la realidad, significa que es lo que yo estoy entendiendo porque ahí es donde lo estoy depositando. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque tenemos todavía una conexión en Madrid. Mira, ahí tengo yo. Dice, impacto en la vida diaria, en el anterior, sí. Y decía, hablaba un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De la autoestima y la motivación, del estrés, la ansiedad, la depresión, la dificultad de resolver esos problemas o las dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? Los ejemplos que creo que hemos puesto algunos de ellos y que hemos visto, y las pautas para manejarse, que es la siguiente infografía que ha traído Antonio, me parece súper interesante porque de alguna manera pues es el, vamos a decir, pues el truco para que no lleguemos a esas situaciones de las que hemos hablado, ¿no? Claro, nosotros cuando trabajamos en consulta, por ejemplo, con temas de atribución, porque las atribuciones son necesarias, las necesitamos en el día a día porque parte de nuestra conducta depende de cómo nosotros atribuimos las cosas. Lo único que sí que tenemos que darnos cuenta hasta qué punto estas atribuciones no son realistas. Por lo cual, una primera cosa que tenemos que entender cuando hacemos un trabajo con ella es una autoconciencia, es decir, darnos cuenta cómo pensamos. Tengo que darme cuenta de yo cómo pienso y yo cómo manejo esta información. Pero eso es muy difícil, Antonio. Claro, es difícil, pero también date cuenta, Guillermo, que es difícil porque nadie nos ha enseñado tampoco a pararnos a mirar esto. Nadie te ha parado a decir, oye, ¿tú realmente esto es así? ¿Te has parado a mirar? Entonces, tú vas, porque claro, tú en tu cabeza aparece un pensamiento y tú no tiendes a cuestionarlo, tiendes a creértelo porque tenemos ese punto ahí, que es un sesgo también, que es el que nos hace creer que porque algo está en mi cabeza, es cierto, que eso es una fusión al pensamiento.
por eso, tener conciencia de yo, cómo pienso, de cuáles son mis pensamientos, darme cuenta de ello, nos va a ayudar a esto. Y ver si también hay esos sesgos que hablábamos, tanto hoy hemos hablado algunos, como hablamos también el día del procesamiento automático, que te acuerdas que yo te contaba el sesgo de atribución, que a mí me encantaba, que me fascinaba, el tema de, pues igual, ¿no? Esos sesgos cognitivos siguen funcionando, el error de atribución sigue siendo un error atribucional de poner las causas de las cosas negativas en la personalidad de la gente, pero las cosas que me pasan a mí como en lo externo. Es decir, fíjate cómo... Vamos, volvemos al estudiante. Exacto. Me han suspendido y he aprobado. Claro, he aprobado, pero o me han suspendido porque me tienen manía. Entonces, como que a mí me suspenden porque tengo manía, pero el otro suspende porque es tonto. Este es que no se entiende de nada, este es que, ¿sabes? Entonces, ahí es lo que hablamos, ese es el error fundamental de atribución que hablábamos aquel día. Por lo tanto, importantísimo conocer nuestra forma de pensar y nuestros sesgos. También, como ahí os he puesto, una evaluación objetiva. Esto significa que teníamos que recoger información, recopilar información, no quedarnos simplemente con lo primero que me llega, porque claro, a mí me llega que soy tonto y que por eso no me entero. Pero yo tengo que recopilar información, de decir, oye, escúchame, si yo estoy en primero de carrera, he tenido que pasar todas las EB, todo el bachiller y llega hasta selectividad, con lo cual, ¿realmente esto dice de mí que soy tonto? A lo mejor hay otra serie de factores. ¿Qué me está pasando a mí ahora? Y quizás pues dices tú, bueno, pues resulta que tengo 7 exámenes esta semana, estoy durmiendo 1 hora por día, veo que no me da tiempo a todo y estoy estresado. Pues quizás esa información ya te hace a ti valorar un factor diferente. Me gusta mucho lo de no supongas. No suponer, evidentemente. Porque eso nos sirve para la vida entera, ¿no? Claro, es que si supones, das por cierto cosas que no tienes información. Por eso siempre, y además es una cosa que yo siempre lo digo en consulta, no supongas, pregunta. Y hay gente que me dice, pero es que me parece tonto preguntando. Pero es que es mejor parecer tonto y preguntar y saber que no suponer algo, equivocarte y reaccionar de una manera inadecuada. Así que, suponer, no supongáis. Bueno, ¿y eso del equilibrio en las atribuciones? Lo que estábamos hablando antes, no dar por cierta la información simplemente con la primera que yo percibo, sino pararme a decir, oye, espérate, yo lo estoy percibiendo de esta manera. Yo estoy percibiendo que estoy suspendiendo porque soy tonto del culo. ¿Esto es realista? ¿Esto realmente es así? Voy a intentar meter otro tipo también de factores. Decir, bueno, venga, incluso me voy a dar por válido que soy un poquito torpe. Pero a lo mejor yo puedo hacer algo para mejorar esto, ¿no? Porque vamos, al final es que no generalicemos. Claro, no generalizar. Que algo se nos puede dar mal, Exacto. pero otras cosas bien. Eso es, entonces... Que no todo el mundo es de la misma manera. Eso es, y sobre todo en temas de estudio y en temas laborales también te digo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen mucha capacidad, por ejemplo, de inteligencia, de hacer las cosas de una manera muy rápida, es decir, que las pilla al vuelo, y hay otras personas que no tienen esa capacidad, pero, por ejemplo, tienen la capacidad de la constancia. Yo puedo compensar una cosa con otra. Por eso te digo que llevarnos directamente a un factor y quedarnos solo en uno, al final es irracional, porque yo puedo, a lo mejor, me cueste más la memoria retentiva, pero sin embargo tengo una memoria comprensiva. Por lo tanto, a lo mejor, a mí los tipos de desarrollo, los exámenes de desarrollo me salen mal, pero los de tipo T me van bien, porque razono, no solo estudio de memoria. Entonces, por eso no podemos generalizar conductas aisladas, al igual que hemos hablado otras veces, de un mensaje aislado tampoco. Y por último, ya te digo, aprendizaje y adaptación. Significa es ir aprendiendo de nuestros errores, ser un poquito con nosotros mismos también compasivos, no darnos ahí esto para cada vez que nos equivoquemos, sino darnos cuenta de dónde nos estamos equivocando, qué es lo que nos está fallando, dónde está poniendo los factores, aprender de esos errores y por lo tanto ir adaptándonos a esas nuevas situaciones, permitiéndonos el error y haciendo que también nosotros, pues bueno, las cosas que vayamos haciendo bien no las reforcemos, que es una mala costumbre que no tenemos. Pues fíjate, ahí está, desde luego que pues importantísimo todo lo que nos cuenta Antonio Guerrero, nuestro psicólogo, y yo tengo que decir que todo suena muy bonito y todo suena muy fácil. Antonio Guerrero. Pero muchas de las cosas que dice Antonio, si en casa habéis estado atentos y habéis estado pues captando todos los mensajes, diréis, qué fácil parece, pero qué difícil es poner en práctica muchas de esas cosas. Hay veces que se hace falta ayuda. Se puede intentar, evidentemente todo el mundo tenemos capacidad. Todo el mundo tenemos capacidad de manejarnos. Lo que ocurre, como siempre te digo, que hay veces que por las circunstancias que vivimos, que aquí también metemos factores externos, ¿no? No solo es que yo no me sepa manejar, a lo mejor es que también tengo una circunstancia que me están bloqueando. Yo puedo tener una circunstancia que a lo mejor tengo mucho estrés o tengo muchos problemas y eso hace que a lo mejor me nuble y no sea capaz de ver soluciones que en otro momento sí vería. Entonces por eso siempre yo, desde aquí, hombre, yo qué voy a decir, ¿no? Yo siempre animo a que todo el mundo, si no puede, que busquéis ayuda. Yo, al que quiera, aquí estoy.